Yo quiero tocar un tema un poco diferente por todo lo que se oye allí en las redes sociales, los, eh, las personas que influyen, los influencers también que están hablando tantas cosas de lo que no saben, y a veces el pueblo de Dios. Yo digo una frase que tal vez no suena muy bonito, pero es que tragamos entero. Tragamos lo que nos dicen, porque el influencer, de moda lo dijo. Pero, amados, no todo lo que está en las redes es de Dios. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por internet, gracias a Dios por toda la tecnología, pero necesitamos tener cuidado. Amén, amados. Así que voy a platicarles de que hay algo que está en la Biblia que se llama Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene un Antiguo Testamento? ¿Y tiene otro qué? Nuevo. Nuevo. La Biblia consta de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? Discipulado. 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento tiene? Ay, ay, ay. Por todos son. Y esa es la marca que le van a poner. Ah, sí saben. Dile a tu vecino, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tiene, dile a tu vecino, el Antiguo Testamento tiene 29 libros. 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ya se lo dijiste, me está mirando a mí. Díselo a tu vecino. Gracias, amados. Lo hicieron muy bien. Me gusta la alabanza. Antes de que te sientes, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Queremos pedirte una vez más que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros, que tú hables a cada persona en este lugar y a través de las redes sociales de lo que tú tienes para cada persona. Solo queremos preparar nuestro corazón como tierra fértil para que la semilla de tu palabra pueda caer allí y germinar y dar el fruto que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, por darnos la vida en este día, porque podemos ver de lejos desgracias, tristezas, muerte, y tú nos conservas a nosotros con vida y protección. Háblanos a todos en este momento, Señor, afinamos nuestro oído espiritual para que tu palabra sea directamente tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Siéntese, por favor, amados. Mira, yo oigo tantas cosas y a veces pastores me preguntan también de que si esto todavía es válido o si esto ya no es válido. Y hay cosas en la Biblia que van a ser válidas eternamente. Así lo pone la Biblia. Esto es eterno, esto es para siempre, no se va a cambiar. Pero depende de la conveniencia de cada persona, incluso de algunos cristianos, pues queremos cambiar la Biblia. Queremos que sea como un vestido que nos quede bien, a pesar de que el Señor dice que no va a cambiar su palabra. Pero bueno, es que yo me quiero poner un tatuaje. Y si yo me quiero poner un tatuaje, la Biblia dice que no me ponga tatuajes, pero está en el Antiguo Testamento, así que eso era la ley. Ahora en la gracia yo me puedo tatuar. ¿Será así? ¿Por qué me miran así? Si tienes tatuajes, no te preocupes. Si así viniste a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema es cuando eres cristiano y te quieres tatuar. De eso te quiero hablar, para que le cuentes a otras personas, porque como está de moda tatuarse, y algunos comienzan como con una cosita bien chiquitita por aquí, o bien escondidita, y después nos llenamos los brazos, las piernas y todo donde quepa un tatuaje. Es que no importa lo que tú te tatúes. Yo no te voy a decir que te tatúes o no, eso es cosa tuya. Te voy a decir lo que Dios dice sobre eso, y de otras cosas también. Porque el Antiguo Testamento está vivo. El Antiguo Testamento tiene verdades eternas, no se van a cambiar. No importa lo que la gente diga, no importa lo que nosotros queramos hacer, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Están aquí, mis amados? Dale un saludito ahí a tu vecino y dile, te dije que vinieras hoy.
me parece que Dios te va a hablar. Dile. Por ejemplo, mira este atrevimiento. Jesucristo se tatúa. Jesucristo tiene un tatuaje. Oye, eso está ahí en las redes, la gente lo repite. Porque cuando venga al final con su caballo blanco, la Biblia dice que en su pierna tiene, ¿qué cosa? Un mensaje que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él se tatuó en su pierna ese mensaje. Oye, es tremendo. Pero hay gente que lo cree. Primero, si Dios escribió que no nos tatuemos, ¿cómo se va a poner un tatuaje él? Eso es lo primero. 2 más 2 son 4. Y lo segundo, pues vendrán calzoncillos para verle la pierna. ¿No te parece? Pues sí. No es malo decir calzoncillo, ¿verdad? Prenda interna. Es que, amado, hay cosas que son ilógicas, por no usar palabras más duras, tontas. En inglés se oye más bonito, palabras estúpidas. Pero hay gente que cree ese tipo de cosas. La Biblia nos dice de muchas otras cosas que la gente quiere hacer porque están en el Antiguo Testamento y ese era de la ley y entonces ya no. No diezmamos porque era de la ley. ¿Cuántos han oído eso? Y cuidado, nos tocan el dinero porque entonces sí sacamos espada. ¿Cómo que van a estar hablando de dinero? Esto es algo espiritual. Eclesiastés 10:19 dice que el dinero sirve para todo. Y si está en la Biblia, Dios lo escribió. Y si Dios escribió que el dinero sirve para todo, sirve para todo. Y las bendiciones de dar, bueno, yo no voy a repetirte ya, el pastor Marco te lo dijo hace un momento, y todos los domingos alguien te habla sobre eso. Pero tú das voluntariamente, si quieres dar. Nada es obligatorio en la iglesia, nada, absolutamente nada. Algunas cosas son de revelación, otras con el tiempo las vas a entender. Pero lo que no podemos hacer es tomar el pretexto de que estaba en la ley en el Antiguo Testamento. Y entonces por eso no lo hago, porque yo estoy en el Nuevo Testamento, que es la gracia. Así que este es un tema serio, pero voy a tratar de que no te aburras mucho. Así que mira el primer versículo que quiero que leas conmigo, el primer pasaje. Está en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Esto te lo está dando como introducción. Apocalipsis 22, 18 y 19. Mira lo que dice ahí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Lo habías leído? Yo sé que se refiere a Apocalipsis, ustedes son teólogos, pero es que se refiere a toda la palabra de Dios. No le podemos quitar ni aumentar, porque vienen maldiciones y serias maldiciones. Y con misericordia lo vemos y lo decimos para aquellas personas que le agregan o le quitan para que se oiga bonito un mensaje o para que no cause algún malestar emocional en las personas. Amado, la Biblia es la Biblia. Yo quería empezar hoy preguntando ¿cuántos trajeron su Biblia? Pero como sé que me van a levantar sus teléfonos, entonces no lo pregunté, pero ojalá. No, voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos han abierto una Biblia de papel alguna vez? Levánteme la mano, que el amén no se ve, ya sabes tú. Bastantes han abierto una Biblia de papel. No voy a preguntar cuántos tienen una Biblia de papel, pero si no tienes una Biblia de papel, sería bueno que la pidieras de regalo la próxima vez, tu cumpleaños, Navidad, porque qué bueno que tengas la palabra de Dios en tu casa. Yo espero que dure para siempre la tecnología y que no tengamos el problema de levantarnos un día y decir, ya no está la Biblia en mi celular. Algo pasó, pero sí tengo la mía en mi casa. Amén, amados. Muy bien, sirve esto como una introducción, porque vamos a Levítico 19.
Levítico 19, 28 y 29. Y no haréis rasguños, a ver si podemos tener en otra versión, tal vez nueva versión interna, a ver ahí, no sean tampoco, otra versión, tampoco, ay. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Vuélvela por favor, otra versión. Ahí está. Esa es otra. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. O sea, no te estoy diciendo porque tengo gusto de molestarte esta mañana y que te sientas mal porque tienes algún tatuaje. De ninguna manera. Ya te dije, si tú tienes tatuajes, pues fue por ignorancia, no eras cristiano. El problema es que te los hagas ahora que eres cristiano, porque ahora conoces la palabra de Dios que te dice que no lo hagas. ¿Están aquí, mis amados? Va a estar serio hoy, me parece. Dile a tu vecino, sigo amando al apóstol. Es que el debate sobre si el Antiguo Testamento sigue vigente es común. En todas partes se oye. Yo lo oigo en púlpitos cristianos que están rechazando el Antiguo Testamento como algo obsoleto, como algo que ya no debe existir. Pero sabes, aunque el pacto de la ley civil y ceremonial de Israel se cumplió en Cristo, porque es cierto, las escrituras hebreas, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito, Marquito, vamos a tener que repetir, discipulados, está escrito en griego. Di conmigo, Antiguo Testamento en hebreo. Vamos a volver una clase esto. Nuevo Testamento en griego, para que lo entendamos. Entonces, ¿cuántos libros dijimos? 66 libros, escritos por muchos autores. Eso se enseña aquí en el discipulado. Lo debemos manejar así, ¿no? Lo importante es que las escrituras hebreas siguen siendo la palabra inspirada de Dios. Lo que está escrito aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dictó a los escritores lo que el corazón de Dios quería decirnos a nosotros por generaciones. Entonces no podemos tomar la Biblia para lo que nos convenga. Yo sé que en ocasiones abrimos la Biblia a ver qué nos dice y leemos ahí, no, esto no, seguramente que no es de Dios. Y seguimos buscando hasta que nos convenga. Como las galletitas en el restaurante chino. ¿Alguien ha visto las galletitas que lo abres y trae la suerte de ese día? Son maldiciones. Esas son maldiciones, no la vuelvas a leer. Eso es como leer el horóscopo todos los días, eso trae maldición. Amados, es que vivimos en la hechicería, en la brujería constantemente. Eso es lo que entra a nuestros hogares a través de las películas, a través del internet. Hechicería por todas partes a nuestro alrededor. Y debemos tener mucho cuidado sobre eso, incluyendo si nuestros hijos son rebeldes, porque la rebeldía es como pecado de idolatría, de hechicería. Entonces a lo mejor hay hechicería en tu casa y no te das cuenta, pero si tus hijos son rebeldes hay hechicería en tu casa. Tienes que sacar eso también. Eso está en tu Biblia. Eso está en tu Biblia. Así que déjame hablarte de algunas razones por qué el Antiguo Testamento sigue vigente y además es vital para nosotros hoy día. Necesitamos saber por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento. Yo escucho hoy día que recomiendan leer el Nuevo Testamento y comienza por el Evangelio de San Juan. Por ahí comienza y está bien, perfecto. Pero ¿el Antiguo Testamento qué? Ahora te voy a explicar por qué es importante que nosotros tengamos presente el Antiguo Testamento y que lo leamos, lo estudiemos y lo memoricemos también. Y esto a lo mejor se va a convertir en una clase de teología, pero quiero que lo entendamos para que ya nadie nos engañe. Lo primero que tenemos que ver por qué el Antiguo Testamento sigue vigente y además es vital para nosotros es porque Jesús afirmó
que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a abolir la ley. Bueno, ya vine yo, ahora todo lo que es el Antiguo Testamento ya no existe. Todo es por gracia. No. Mira, Jesús deja claro que su venida no borraba el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino no dijo, bueno, comenzaremos con el Nuevo Testamento y todo lo de atrás ya no funciona. Él le daba su máximo y verdadero significado al Antiguo Testamento. Claro, para nosotros Antiguo Testamento, en la antigüedad eran las Escrituras. Nosotros le llamamos así porque lo hemos dividido ya en dos partes, pero en la antigüedad eran las Escrituras. Mira lo que dice Mateo 5:17. Esto es Jesús hablando. No penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Recuerdan la vida de Jesús en este mundo, en esta tierra? Él cumplió muchísimo del Antiguo Testamento porque había profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Hay Biblias, los que tienen su Biblia de papel, que están las profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús, están escritas en rojo, en color rojo. Entonces es fácil abrir en esa Biblia y te das cuenta que cuando pasas las hojas empiezas a ver pasajes en rojo, que te está avisando de que son profecías que se van a cumplir cuando Jesucristo venga. O sea, el Antiguo Testamento nos está hablando del futuro, de cuando Jesús vaya a venir a la tierra. Pero una segunda razón es que toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. Te lo dije hace un momento. Mi amado, cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, escucha bien, el Nuevo Testamento aún se estaba escribiendo. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, se refería directamente al Antiguo Testamento como una herramienta esencial para el crecimiento cristiano. Cuando Pablo decía las Escrituras, no se refería al Nuevo Testamento porque no estaba escrito todavía. Entonces mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Di conmigo toda. Vuelve a decir toda. Y toda es toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Mira para qué sirve esto. Para enseñar. Por eso en este púlpito siempre se va a usar la Biblia. Y te he dicho en otras ocasiones, el día que no se use en este púlpito Biblia, vete a otro lado. Pero cuando la palabra de Dios es el fundamento de los mensajes de tus pastores, dale gracias a Dios, porque hoy día se predica de todo menos de la Biblia. Como se canta de todo menos de Cristo, de la sangre de Cristo, de Dios. Por eso es importante entender, esto sirve para enseñar, lo usamos para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios. Sirve para redarguir. Esto sirve para llamar la atención cuando no estás bien, cuando están sucediendo cosas en tu vida que sabes que no están correctas. Sirve para corregir. La Biblia dice que la corrección es la que va a traer bendición. Por eso que no te importe lo que pueda decir la sociedad, corrige a tus hijos. Corregir no es golpear. Corregir no es destruir, no es herir, no es decir palabras que los van a herir y los van a dejar heridos para toda la vida y van a crecer con esa herida. No, corrección es en amor. Y tenemos que aprender los padres a corregir en amor para que nuestros hijos amen a Dios de la manera que nosotros la amamos. Ahora, no podemos corregir si ellos tienen un testimonio de padres que lo menos que son en la casa o fuera de la iglesia son cristianos. Y también sirve para instruir en la justicia de Dios. Dios es justo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere premiar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, pero también es un Dios justo. No podemos esperar que todos nos vamos al cielo solo porque somos cristianos y porque la Biblia dice que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que lo dije hace unos domingos atrás y después me quedé pensando, yo espero que la gente entienda lo que quise decir. Porque es que siempre estamos hablando, no vamos a pasar por nada. No nos preocupemos de todo lo que viene, no nos preocupemos porque el Señor se va a llevar a la iglesia y me va a llevar a mí. Sí, pero mi Biblia y tu Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitamos ser santos para irnos con el Señor.
Eso está en la Biblia también. Eso está en la palabra de Dios. Entonces procuramos seguir al Señor y recibir la palabra de Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto no es de hombres. Fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que ya la gente que dice, bueno, es que el Señor me reveló en la Biblia. Amado, la revelación ya está. Que tal vez te iluminó, le puso luz a algún pasaje de la Biblia. Pero la revelación está en la palabra de Dios. Ya no hay más. Ya Dios no le va a agregar a la palabra de Dios. Aunque algunos dicen, el Señor me dio esto, entonces nos inventamos lo que no tenemos que inventarnos de la palabra de Dios. Pero también dice que otra razón es que nos muestra el carácter inmutable de Dios. Dijo conmigo, Dios no cambia. Dile a tu vecino, Dios nunca va a cambiar. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. Dios siempre va a ser el mismo, amado. Dios nunca va a cambiar. Él es igual, va a ser como es. Dios es Dios. ¿Qué nos cuesta entenderlo? Ahora que estamos ahí, que no había letras en la pantalla, estábamos viendo varias cositas por ahí y yo me estaba imaginando el universo. Claro, eso soy yo, ¿no? Porque yo decía, eso que se ve en la pantalla es el universo, son todos los planetas que existen. Y mira que hay planetas y cada día se descubren más. Somos tan finitos y la ciencia es tan corta que no logramos ver todo el infinito. Ahora vemos mucho más porque ya hay allá en el espacio telescopios que nos permiten entrar un poco más en el espacio, en el universo. Pero son millones de millones de millones de millones de estrellas y de planetas, millones de millones. Y nosotros somos un pedacito en esa creación. Pero el Señor nos está diciendo que Él no ha cambiado y Él es el creador de todo lo existente. Entonces, si Dios escribió esto, Él no cambió ni va a cambiar mañana para que esto sea diferente. Amén, mis amados. Dios no cambia su esencia entre los dos testamentos. Dios es el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Puedes entender eso? El Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor del Antiguo Testamento. El mismo Dios del Antiguo Testamento es de justicia y santidad, es el mismo Dios de justicia y santidad del Nuevo Testamento. Dios es Dios. Dile a tu vecino, Dios es Dios. Por eso es que es triste cuando creemos que podemos cambiar a Dios. Yo puedo cambiar a Dios con mi diezmo, puedo cambiar a Dios con mi ofrenda, puedo cambiar a Dios porque sirvo, puedo cambiar a Dios por... No, Dios no va a cambiar. No le podemos doblar el brazo a Dios, amado, por nada lo que hagamos. Dios es soberano, no cambia, es inmutable. Dios no es chiquitito como lo hacemos nosotros para que quepa en nuestros deseos o para que quepa en nuestra tarjeta de crédito. Dios es Dios. ¿Pueden entender eso? Por favor, es que es tan grande ese Dios que cuando lo leemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no se le puede mirar al rostro. La Biblia dice que no podemos ver el rostro de Dios sin morir. Y la única manera que podemos ver a Dios es cuando nos muramos. Pregunta, ¿cuántos se quieren morir? Aunque sabemos que el morir es ganancia, nadie se quiere morir, ¿no? Aunque tengamos problemas aquí, pero qué bonita esta vida. Pero lo mejor es que sabemos que hay algo extraordinario para nosotros después de esta vida. Y ahí sí va a estar el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén, amados. Entonces Dios no va a cambiar su esencia entre esos dos testamentos. Es el mismo Dios de amor y es el mismo Dios de justicia y santidad en ambos testamentos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por si teníamos dudas, Él nos está diciendo que Él no cambia. Él no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y cuál es esa parte de Dios que no cambia? Su misericordia, su amor por nosotros. Yo creo que conoces a alguna persona que dice que es cristiana, pero que hace cosas que ya el Señor le hubiera matado hace días. Pero tiene misericordia.
para ver si cambiamos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero no nos mata? Amanecemos otra vez. Y si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Aunque el mundo no nos perdone, la ciencia no nos perdone, los amigos no nos perdonen, la familia no nos perdone, Dios nos perdona. Y voy a decir algo con cuidado. Las veces que lo hagas, Dios te perdona si te arrepientes. Yo espero que cuando hay arrepentimiento no se repiten las cosas. Amén, amados. Están serios hoy. Es importante para nosotros entender eso, porque cuando Dios se muestra, Él va a ser el mismo Dios siempre. Cuando has leído el Antiguo Testamento, hay un Dios tremendo, hay un Dios de guerra, hay un Dios que mataba, hay un Dios que tantas cosas. Pero es que es lo que se necesitaba en ese tiempo. Hoy día Dios se presenta a través de Jesús como amoroso, misericordioso. Pero no te olvides, como te dije hace un momento, que también es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y dura cosa es caer en manos de un Dios justo. Por eso no podemos estar repitiendo el mismo pecado una y otra vez y otra vez y otra vez. Porque a la larga, no es porque Dios se va a cansar, es porque a la larga ese pecado le llega a la nariz a Dios y Dios no resiste el pecado. No le gusta el pecado. Por eso que tenemos que aprender a apartarnos de él. Pero también otra razón por la cual el Antiguo Testamento sigue vigente es que contiene las profecías que validan a Jesús como el Mesías. Te decía hace un rato, aquí en el Antiguo Testamento está la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento está lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. O más bien está lo que Jesús iba a hacer cuando viniera, cuando llegara a este mundo. El Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo Testamento. Hay cosas que yo puedo abrir solamente el Nuevo Testamento porque hay Biblias de solo el Nuevo Testamento. ¿Las has visto? Biblias que solo tienen el Nuevo Testamento. Y qué bien, está bueno, pero le falta como el origen, como saber por qué están sucediendo las cosas en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo no puede existir el Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento son como las huellas dactilares que nos permiten identificar legal y espiritualmente a Jesús. Aquí en el Antiguo Testamento está eso. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas y las redes se llenen de estas personas que convencen todavía a hijos e hijas de Dios de que el Antiguo Testamento no sirve para nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros digamos, es cierto, es que eso era el Antiguo Testamento, es cierto, es que eso era de la ley, el Antiguo Testamento, y por eso ahora lo hacemos? No, comencé con el final, con el versículo que te di al inicio, que no podemos cambiar nada, no podemos transformar nada. ¿Acaso nosotros somos Dios? Para decir que algunas personas se van a sanar y otras no. ¿Por qué hay personas que dicen eso? No, es que es la voluntad de Dios que no se sane. Espérate, no. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nos sanemos, pero es nuestra fe. Y allá en la voluntad del Señor y en la soberanía de Dios, algunos se sanan inmediatamente, otros en un proceso y otros se lo lleva. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Me dejas contestar por Dios? Porque me dio la gana. Pues ¿quién eres tú para condicionar mi voluntad? Eso podría decir Dios. Cuando Dios termina con nosotros, nos lleva. ¿Me estás escuchando? Cuando Dios termine contigo, te va a llevar. Cuando Dios termine conmigo, me va a llevar. Así que más te vale estar haciendo algo para el reino de Dios. Ya que no dijeron amén cuánto si quieres morir. Entonces, si no te quieres morir, sírvele al Señor. Mientras más estés haciendo por el reino, más te va a tener el Señor aquí. Regálame una sonrisa. Ay, Dios mío. Así que es importante para nosotros ver que las profecías que están aquí están validando a Jesucristo como el Mesías. Ojalá tuviéramos el tiempo para leer todo el Antiguo Testamento y predicar
capítulo por capítulo, todo el Antiguo Testamento. Y entonces darnos cuenta de la riqueza que hay ahí, no solo en el Nuevo Testamento. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde están esas tres cosas? En el Antiguo Testamento. Y Jesús te está diciendo que era necesario que se cumpliera todo lo que está en el Antiguo Testamento sobre él. Tremendo. Y eso sí ha estado ahí siempre, siempre ha estado allí. Pero nos confronta, por lo menos a mí me confronta cuando empiezo a escuchar, especialmente a cristianos que niegan el Antiguo Testamento, que como que ya no sirve para nada. ¿Qué pasaría si alguien se inventa otro evangelio? Es que entonces el Nuevo Testamento no sirve para nada. Gracias a Dios que no sucede. Pero también otra razón que permite que el Antiguo Testamento sea válido es que sus historias fueron escritas para nuestra enseñanza y ejemplo. A mí me gusta leer las historias del Antiguo Testamento. No te voy a preguntar si las has leído porque seguramente lo has hecho. Hay muchas historias hermosísimas ahí. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la vida de José. ¿Cuántos han oído de José? ¿Cuántos han oído de José? Déjeme ver la mano. ¿Cuántos han oído por lo menos? No digo leído, oído de José. ¿Sabe quién es José? José era el hermano menor. ¿Se acuerdan? El hermano menor que sus hermanos no lo querían. Porque él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño que fue interpretado de que él iba a estar por encima de sus hermanos y de sus padres. Entonces lo odiaron, ya sabemos la historia. Lo vendieron, bueno, primero lo quisieron matar, lo echaron a una cisterna que gracias a Dios no tenía agua. Pero luego lo vendieron y pasó una cantidad de cosas tremendas. ¿Se acuerdan de eso? Y José superó todas esas pruebas. Superó la cárcel, superó el engaño, las mentiras. Superó la suposición de una mujer que convenció a su esposo que José quiso hacerle abusos. Todos sabemos que era mentira. José lo superó. ¿Pero por qué te digo eso? Porque José tuvo hijos. Tuvo hijos y el primer hijo se llamó Manasés. ¿Lo recuerdan? Manasés significa perdón o ya olvidé. Entonces, esto está en la Biblia, ¿para qué? Para que lo leamos así, letra muerta, retórica, que no sirve para nada. No, espérate. Si Manasés significa lo olvidé, ya perdoné, es porque José lo vivió. Con el tiempo se encontró con sus hermanos. Y yo veo a José peleando con su interior y sus recuerdos, porque le habían hecho tanto daño a sus hermanos que me imagino que él no quería perdonar. Entonces vemos una lucha de él y lo vemos muy rápido ahí en la Biblia cuando lo leemos. Pero él tuvo lucha, se tuvo que meter y esconderse por ahí de sus hermanos, porque no quería saber de ellos. Pero luego vemos que olvida, los perdona. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es una enseñanza del Antiguo Testamento. Tenemos que olvidar y perdonar a quien nos haya hecho daño, a quien nos haya herido, a quien habló mal de nosotros, a quien está siempre tratando de hacernos daño. Necesitamos perdonar y necesitamos olvidar. Y ahora sí cae bien un amén. Los que creen. Es que el segundo hijo de José me llama la atención también, que se llamó Efraín. Se llamó Efraín. ¿Y Efraín qué significa? Ay, Dios. Búsquenla ahí en su teléfono. Es que necesitamos entender por qué el Antiguo Testamento nos sirve hoy día también. Manasés, olvidamos, perdonamos. Efraín. Efraín es fructífero. Efraín es prosperidad. Pero ¿sabes cuál es el problema?
que entendemos estas cosas si las escudriñamos, si investigamos. Si no, vamos a leer muy rápido que José tuvo 2 hijos, tuvo a Manasés y Efraín, y seguimos leyendo. Pero si investigamos como debemos investigar y nos metemos a escudriñar el Antiguo Testamento, como escudriñamos el Nuevo Testamento, vamos a descubrir que nos está hablando el Antiguo Testamento. Me está diciendo que tengo que perdonar, que tengo que olvidar a los que me han faltado, los que me han hecho daño, los que me han herido. Pero también si yo quiero fructificar, no puedo tener a Efraín sin tener a Manasés. ¿Entienden eso? No puedo tener a Efraín si no tengo a Manasés. Entonces yo quiero fructificar, pero si no perdono, no voy a ser fructífero, no voy a ser próspero. ¿Te das cuenta en un momentito cuántas cosas nos puede hablar el Antiguo Testamento? Así que el Antiguo Testamento es válido, todavía podemos usarlo. Amén. Así que las historias fueron escritas para nuestra enseñanza y ejemplo. Y dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Manasés, Efraín, José su padre, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermosa es leer la Biblia. Qué precioso es leer la Biblia. Y cuántas enseñanzas nos deja el Antiguo Testamento también. Un día a lo mejor les hablo del Nuevo Testamento porque el más común, el que más nos gusta es la gracia. Pero necesito que aterricemos en el Antiguo Testamento. Que no nos olvidemos del Antiguo Testamento, que está ahí para que nosotros crezcamos. Pero también otra razón es la ley moral que está en el Antiguo Testamento. La ley moral son los 10 mandamientos. Yo no sé si ustedes recuerdan unos años atrás que el gobierno federal en Estados Unidos estaba sacando los 10 mandamientos de todos los lugares que tenían que ver con el gobierno. Estaban sacando los 10 mandamientos. Claro, para nosotros fue un escándalo como cristianos. ¿Cómo es que están sacando de las oficinas públicas los 10 mandamientos? Es que los 10 mandamientos están tan vigentes que molestan a la gente. Todavía molestan a la gente. Hagamos una serie, Marquito, de los 10 mandamientos para que vean la riqueza de esto. Esta ley moral sigue reflejando la voluntad de Dios. Aunque los sacrificios de animales, eso ya lo sabemos, cesaron, ya no existen, está bien, eso es así. Los principios morales y éticos del Antiguo Testamento siguen vigentes. ¿Por qué razón? Porque reflejan la santidad eterna de Dios. Entonces no nos fijemos solamente en que estaban sacrificando animales y eso ya no lo hacemos. Bueno, yo me imagino que no, o a lo mejor lo hacemos allá atrás y ustedes no se han dado cuenta. Ya no se hacen. No, pero la ética, la moral sigue vigente. Lean los 10 mandamientos. Siguen vigentes, no puedes quitar unos y dejar otros. Aunque desafortunadamente hay uno que todos lo dejamos. El día de reposo. Pastor, vivimos en Estados Unidos y aquí tenemos que trabajar mucho. Sí, pero ahí están los 10 mandamientos. Porque si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes matan gente? No. ¿Cuántos de ustedes roban? ¿Cuántos de ustedes adulteran? Pues todos no. ¿Y cuántos de ustedes guardan el día de reposo? No. Y es un mandamiento. Está escrito allí en el Antiguo Testamento. En los 10 mandamientos que siguen vigentes, dice que un día tenemos que reposar. No suena como en el futuro. Que tenemos que tomar un día para reposar. Que tenemos que tomar un día para descansar. Pero no lo hacemos. Y estamos en pecado. ¿Cómo estaríamos en pecado si violáramos cualquiera de los 9 anteriores? O cualquiera de los otros 9. ¿Están aquí, mis amados? Entonces, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios de animales, ya está abolido, perdón. Pero siguen vigentes lo que tiene que ver con la santidad eterna de nuestro Dios. Mira Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Escucha, ley, Antiguo Testamento, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Leíste ese versículo? Lo que Dios está diciendo
que estos mandamientos son santos, son justos porque Dios los escribió y son buenos para nosotros. Amén, mis amados. Otra razón es el fundamento para entender el Evangelio y la cruz. Mira qué interesante. Tú no puedes entender por qué Jesús tuvo que morir si hizo ese sacrificio perfecto, si no entiendes primero el problema del pecado. Y el problema del pecado y el sistema de sacrificios se explica en el Antiguo Testamento. Claro, en aquel tiempo para perdonar los pecados se mataba un animalito. Se mataba, ustedes recuerdan, un cordero perfecto. Y venía el sacerdote, le ponía la mano y lo echaba al desierto, allá donde se llevaba los pecados de la gente. Eso era antes. Jesucristo vino en lugar de ese cordero. Nuestro cordero. Pero esto es importante. No podemos entender el Evangelio y la cruz si no sabemos del Antiguo Testamento. ¿Por qué se hacía eso? Porque había pecado. Y la manera en que en aquel tiempo Dios permitía que se perdonara el pecado era haciendo sus sacrificios con animales. Pero ahora Jesús es el cordero que limpia el pecado. Jesús es el que nos libra de esos sacrificios. Pero sigue vigente la cruz. Y no entenderíamos que Jesucristo fue a la cruz si no supiéramos que el origen es el pecado, ahí en el Antiguo Testamento. Ahí en Génesis, ahí con Eva, con Adán. Allí nació, porque era una gloria vivir en el paraíso. El Edén era perfecto. Y ahí vivía esa pareja, tenía comunión con Dios. Dios caminaba con ellos todos los días. Dios platicaba con ellos todos los días. Ningún animal les hacía daño. Era un paraíso, como le solemos llamar. Hasta que vino el pecado. Y como el mundo no lo entendió, entonces vemos cómo la justicia de Dios se presentó con diluvios, con muerte, porque el mundo no entendía, la gente no entendía. Y como les he dicho muchas veces, la cuestión está en entender que Jesús se despojó de lo que Él era, dejó de ser Dios ahí en el cielo para venir aquí a la tierra y perdonar nuestros pecados a través de su sacrificio, de su muerte y resurrección. ¿Esto es sencillo? Sí, pero difícil de entender a veces. ¿Cómo es posible que Jesús haya venido a este mundo si es Dios? Déjame hacer una conversación en mi mente. No sé si existió eso, pero déjame usar mi imaginación. En el cielo está el Padre y le dice al Hijo, tienes que ir a la tierra. ¿Y por qué, Padre? Porque hay un desastre ahí, la gente no quiere hacer caso. Ya hice todo, le mandé profetas por todas partes y a todos los matan. La gente no quiere entender que tiene que salir de su pecado. Entonces conviértate en uno de ellos. Padre, pero a mí me gusta estar aquí en mi cielo. No, pero tienes que sacrificarte. Te lo explico de otra manera que lo he hecho ya en otras ocasiones. Jesús tuvo que parecerse a nosotros. Tuvo que ser como nosotros, aunque no era como nosotros. Es como aquella hormiguita que te dijo en alguna ocasión que está caminando por ahí y hay una gotita de miel y tú ves a la hormiguita que si sigue avanzando se va a ir a la gota de miel y se va a pegar en la miel y se va a morir. ¿Y tú qué haces? Le pones la mano así para que pegue en tu mano y se retroceda. Y se va por allá y vuelve a la miel y tú vuelves a poner la mano para que pegue en tu mano y se regrese. Pero insiste hasta que dices tú, bueno. Y se muere en la gota de miel. Jesús tuvo que ser como la mano para las hormiguitas que somos nosotros, que insistimos en el pecado, insistimos en el pecado, insistimos en el pecado, insistimos en el pecado. Y Dios dijo, no puedo seguir destruyendo la humanidad. No puedo seguir haciendo todo lo que estoy haciendo para ver si entienden. No puedo levantar los profetas para que ellos los maten. Así que voy a enviar a mi Hijo. Esto nos enseña el Antiguo Testamento. Y entonces para entender el Evangelio y la cruz necesitamos entender lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Están aquí, mis amados?
Gálatas 3:24. De manera que la ley, el Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo significa tutor o guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley ha sido como nuestro maestro, ha sido el que nos está guiando hacia Jesucristo para ser justificados por la fe en Él. Si no existiera el Antiguo Testamento, estaríamos todavía nosotros también en pecado, igual que la gente del Antiguo Testamento. Y de hecho, hay millones de personas que siguen viviendo en pecado, a pesar de que la Biblia dice que Jesús vino para salvarlos. Juan 3:16 es el versículo famoso que lo ves en los estadios, que ponen carteles ahí, John 3:16. ¿Lo has visto? Porque de tal manera, oye esto por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue ese amor? Que le dijo al Padre, está bien, yo voy a ir. Me voy a despojar de lo que yo soy. Voy a amarlos tanto que no me va a importar mi vida. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no vamos a aceptar ese sacrificio? ¿Cómo no vamos a entender del amor de Jesús por nosotros? No importa lo malo que seamos. De hecho, yo les prohíbo que le digan malo a los hijos, porque malo es diablo. Eso significa malo, diablo. Y a veces le decimos a los hijos, eres bien malo. Estás sembrando en él esa semilla de maldad. Háblale bendición. El verbo es creador, lo que dice es crea. Tú no puedes estar creando en tus hijos maldad porque lo estás diciendo porque estás enojado. Dile a tu vecino, yo nunca hago eso. Dile. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor o guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora escúchame por favor, esta otra razón para que entendamos que el Antiguo Testamento sigue vigente. Las promesas de Dios del Antiguo Testamento se extienden a los creyentes de hoy. Centenares, miles de años en el pasado. A través de la fe en Cristo, los creyentes, y ahora sí los creyentes no judíos, que esa es otra enseñanza. Nosotros fuimos adoptados. Entonces los creyentes no judíos son adoptados y se convierten en herederos de la promesa. Y todas las promesas espirituales dadas a Abraham en Génesis son nuestras también. Hay una lista de promesas tremendas, muchísimas promesas. Y ojalá las pudiéramos leer despacio ahí en Deuteronomio 28. Hay sin maldiciones, pero hay el doble de bendiciones. Esas son las promesas que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios dijo ahí en el Antiguo Testamento que esas promesas son para ti y para mí. Y son para todos los que proceden a arrepentimiento. Así que mi amado, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, pregunta, ¿cuántos son de Cristo aquí? Déjame ver la mano, el amén no se ve. ¿Cuántos son de Cristo? Si no levantas tu mano me voy a preocupar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Somos herederos, coherederos con Jesucristo, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Todas las promesas de Jesús y toda la herencia de Jesús, de Él, nosotros las vamos a compartir. ¡Qué hermoso! ¿Cómo no vamos a leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo no nos vamos a meter en el Antiguo Testamento si nos está dando estas verdades que solamente están así superficiales en los púlpitos y no nos dicen mucho sobre ellas porque ya lo sabemos? No lo sabemos. Necesitamos aprenderlas. Otra razón. La palabra de Dios permanece para siempre. Mira, mi abuelita leyó esto y estaban ahí las promesas. Estaban en vigencia. Probablemente si mi tatarabuelo y tatarabuela y
todo lo que sea para atrás, alguna vez abrieron una Biblia, lo que ellos leyeron, lo estamos leyendo hoy día. Estaba vigente. Todo lo que se escribió en los tiempos que se escribió estaba vigente y sigue vigente. La vigencia de las escrituras no tiene fecha de caducidad. No es como las medicinas o los alimentos. Vence en tal fecha. No, la Biblia no es así. Está ligada a la eternidad de Dios. Esto no tiene una fecha en que hasta esa fecha va a servir. No, es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Es eterna, mi amado, mi amada. Si Cristo no viene antes, si Cristo no nos lleva antes, dentro de 2000 años va a seguir vigente esta palabra. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Puedes escuchar eso? Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, ¿te acuerdas de eso? Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quieres que lo leamos juntos? Leámoslo juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dile a tu vecino, te dije que esto no va a cambiar nunca. Dile. Y escúchame, por favor, esta otra razón de por qué el Antiguo Testamento sigue vigente. Los apóstoles usaban el Antiguo Testamento para predicar. Te lo dije hace un rato, pero quiero que lo entendamos desde esta perspectiva. La iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento, amados. No lo tenía. O sea, entonces, ¿qué es lo que le hablaban a la gente? ¿Por qué se convertían 5,000, 3,000, miles de personas se convertían? ¿Por qué? ¿Les estaba hablando de Jesucristo? ¿Les estaban hablando de ese Nuevo Testamento que nosotros conocemos? No, la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento encuadernado, así como nosotros. Mira, cuando predicaban el evangelio de poder y se convertían miles de personas, lo hacían, escúchame bien, demostrándolo desde el Antiguo Testamento. No había otra cosa. Entonces ellos tenían que hablar de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hechos 17:11, para que te convences. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cuáles eran las Escrituras? Lo que se abría ahí en la sinagoga. ¿Y qué se abría en la sinagoga? La ley. Los 5 primeros libros de la Biblia. No había Nuevo Testamento. Y de ahí predicaban, y de ahí se convertía la gente. Por miles. ¿Pueden entender eso? ¿Te imaginas la riqueza del Antiguo Testamento? Estos eran lo que conocemos como los de Berea, los bereanos, que, ya lo dije una vez, no tragaban entero. El pastor Rolando está hablando de que la gente se convertía por miles, y nosotros así, y abrimos la boca. Cae ahí, cae, me estoy tragando todo eso. Pero ¿y por qué no vamos al Antiguo Testamento y escudriñamos lo que yo les acabo de leer? A ver si es cierto. Es la única manera en que no vamos a ser engañados cuando escuchemos o en las redes sociales o una predicación ahí en la televisión cristiana. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir a la palabra, como los bereanos. No nos van a convencer porque hablan bonito. Nos van a convencer porque repiten lo que la Biblia dice. Amén, mis amados. Estoy terminando. Porque otra razón de por qué el Antiguo Testamento está vigente es porque revela los principios de sabiduría práctica para el día a día, para todos los días. Ahí está, escúchame. Los libros como Proverbios, el libro como Eclesiastés, los Salmos, contiene toda la sabiduría financiera, familiar, emocional, espiritual. Está allí, ahí está. De aquí predicamos, de aquí sacamos los mensajes. Cuando tenemos que hablarte de cosas de la emoción, del alma, aquí está.
Cuando queremos que administres bien tus finanzas, aquí está. Si queremos que tengas un buen matrimonio, aquí está. Si queremos que seas un buen padre, un buen hijo, aquí está. Entonces, ¿cómo no voy a usarlo? Así que mira lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo espero que nosotros estemos siempre preparados y listos para escuchar la enseñanza que sale de este púlpito. Porque te dan buen alimento. Los pastores te dan buen alimento. Recíbelo, recíbelo. No puedes ir al mundo si estás débil, si no estás bien alimentado. Amén, mis amados. Y también es la base de nuestra adoración y oración. El Antiguo Testamento, mira, los salmos siguen siendo el cancionero, el himnario por excelencia de la iglesia. Lo que pasa es que ahora hay un montón de gente que escribe música. Pero antes cantábamos los salmos. Yo me hacía un montón de salmos cantados. Le poníamos música a los salmos. Hoy día, pues, está bien, hay bonitas canciones cristianas. Pero ya les dije también, tengan mucho cuidado con las canciones que se llaman cristianas. Les dije el domingo pasado, creo, están escritas para ganar premios. Muchas canciones. Si no te hablan de Cristo, si no te hablan de la sangre de Cristo, si no mencionan a Dios, eso es para bailar. Dile a tu vecino, te dije. Nos enseñan cómo quejarnos piadosamente, cómo alabar en la prueba y cómo interceder. Aquí en la palabra de Dios, los salmos, aquí nos están enseñando eso. Efesios 5:19, lo que debe pasar en la iglesia cuando nos reunimos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira, yo suelo escuchar en los púlpitos de nuestras iglesias, vamos a entrar a cántico nuevo, pero si la gente no le hemos enseñado qué es un cántico nuevo, se va a quedar muda. Va a dejar que los que están en la plataforma lo hagan, porque cántico nuevo es del Espíritu. Yo lo facilito siempre diciendo, ponle melodía a tu oración. ¿Y qué melodía le pongo? La que tú quieras, la que tú sientas. Ah, pero es que yo canto feo. Sí, pero entre nosotros y el cielo hay como un filtro y Dios nos oye bonito. Pero cantémosle a Él. Y ponemos una letra inventada si quieres verlo así. Y le ponemos una música inventada si lo quieres ver así. Pero nace del Espíritu. Entonces le hacemos un cántico nuevo a Dios. Un cántico que no ha sido escrito. Un cántico que no ha sido todavía puesto en ningún grupo musical. Es un canto nuevo. Amén, mis amados. Así que necesitamos diferenciar lo que hoy día está llamando la gente el ceremonial civil y moral en el Antiguo Testamento, porque existe, por supuesto. Me negaría a mí mismo si no les tuviera que decir esto, porque yo estudié para eso. Entonces sí, el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que sucedieron y que ya no suceden, como les hablé antes de los sacrificios de animales. Pero hay otras cosas que sí, la ley moral, que es el reflejo del carácter eterno e inmutable de Dios, como hablamos ya. Sobre todo lo que está bien y lo que está mal en términos absolutos, en la justicia, el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso está vigente, eso no ha cambiado, ni va a cambiar tampoco. ¿Y cómo se aplica hoy entonces esto de la ley moral? El 100% sigue vigente. El 100% está vigente. Como el carácter de Dios no cambia, lo que era pecado en el año 1500 antes de Cristo, mentir, robar, asesinar, el adulterio, etcétera, sigue siendo pecado hoy. Amén, amados. Y la ley ceremonial, que sí hay algo que ha cambiado. Tenía que ver con el sistema de adoración en Israel. Y ellos lo que hacían es que sacrificaban animales, como te dije hace un momento. Los rituales de purificación, las fiestas sagradas de la Pascua, los tabernáculos. Amados, esto es la ley ceremonial, el sacerdocio levítico.
El tabernáculo y las leyes dietéticas, como no comer ciertas cosas. Escúchame por favor, porque su objetivo era enseñar la santidad de Dios, la gravedad del pecado y apuntar directamente, proféticamente, hacia el Mesías, hacia Jesús. ¿Y cómo se aplica hoy? Eso está cumplido y cancelado en Cristo. Eso es un sacrificio de animales. Esa ley no es nuestra, se cumplió en Cristo. Entonces te doy un balance. No te voy a obligar a que creas todo el Antiguo Testamento, pero te estoy diciendo cómo la manejamos, teológicamente hablando. Y lo tercero es la ley civil o judicial. Y la ley civil tiene que ver con las leyes políticas, penales y de convivencia que Dios le dio a Israel para gobernar como una nación soberana en la tierra de Canaán. Y eso sí incluía desde castigos por crímenes políticos, leyes de agricultura, préstamos, hasta normas de salud pública. Claro que sí, pero eso está vigente. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Ellos ponían un cerco en las terrazas de sus casas, porque no tenían cerco. Y si la gente se caía de allí, iban a tener problemas con la justicia. Entonces los obligaban a poner un pretil o un cerco. Déjame ir contigo a Deuteronomio 28:8 porque me está mirando con ojos de huevo estrellado. Mira, Deuteronomio 28:8. Mira lo que dice. Jehová te enviará su bendición sobre... No, 28:8. No era ese entonces. Incluían desde castigos por crímenes políticos, leyes de agricultura y préstamos, hasta normas de salud públicas, como ponerle barandillas a las azoteas de las casas para que nadie se cayera. 22:8 te dije, pero estoy mal en eso. Bueno, no era ese. Pero de todas maneras, ellos ponían un protector porque la ley iba a venir contra ellos si alguien se caía de su tejado. ¿Cómo se aplica hoy entonces esto de la ley civil o judicial del Antiguo Testamento? No estamos obligados a cumplir la literalidad de esa ley, pero sí su principio. 22:8, por favor. Pero sí la literalidad de la ley. Su principio ético sí tenemos que cumplirlo. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil, es decir, cerco, a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Entonces eras culpable, la justicia iba a venir contra ti si tú no ponías ese cerco. Eso es válido, eso es válido. ¿Has visto cuando sale una noticia que un perro mordió a una niña y la mató? ¿Qué hacen? Pobrecito el perro. No solamente matan al perro, sino que te meten preso a ti. Es la justicia. Es la justicia. Eso es válido también. Y la ley, el Antiguo Testamento, esa justicia es válida para nosotros. Todo lo que tenga que ver con transgresión a la ley de Dios está válido para nosotros. Amén, mis amados. Así que, por favor, escucha. Ley moral, ceremonial y civil. Las tres cosas están en el Antiguo Testamento. Y todas nos corresponden a nosotros si queremos vivir en el Antiguo Testamento también. Lo que se vivió en el Antiguo Testamento sirve como fundamento para el Nuevo Testamento. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Nosotros escuchamos, Señor, y nosotros hablamos lo que tu palabra dice. Yo te ruego que toques las vidas de las personas aquí congregadas, las personas que están en las redes sociales, para que tu Espíritu les traiga convicción de lo que se ha escuchado hoy. Mi Dios, nosotros sí creemos que está vigente el Antiguo Testamento. Nosotros sí creemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, póngame atención por favor, es válido, sirve todavía en nuestros tiempos. Así que no vamos a dejar a un lado, no importa lo que digan los influencers en las redes sociales.
No importa lo que veamos en las redes sociales, nosotros tenemos la verdad. Y el Antiguo Testamento es el fundamento, es la base del Nuevo Testamento. Ya lo hablamos suficiente. Así que hoy traemos convicción, la convicción que nos da el Espíritu Santo, de que tu verdad, Dios, es la verdad. Toca a estas personas, mi Señor, y que comencemos a vivir en el amor de tu palabra, que comencemos a compartir tu palabra, pero sobre todo, ayúdanos a volver al primer amor con la Biblia, al primer amor con las Escrituras. Dios, te pedimos y sumamos, Señor, vuélvenos al primer amor con el Espíritu Santo, vuélvenos al primer amor con tu Hijo Jesucristo, vuélvenos al primer amor contigo, Padre y Dios celestial. Vuélvenos al primer amor con la oración. Vuélvenos al primer amor con nuestro llamado ministerial, cualquiera que haya sido, Señor, y que sea. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. No queremos vivir emocionados solamente con mensajes bonitos. Queremos vivir tu palabra. Y te damos gracias, mi Dios, porque desde este púlpito sale la palabra de Dios constantemente. Ayuda a estas personas que están escuchando a que siempre su corazón y su oído esté preparado para escuchar de ti. En el nombre de Jesucristo, hablamos sanidad espiritual, hablamos sanidad emocional, hablamos sanidad física, hablamos relaciones entre la familia, pero también contigo, Señor. Que tú seas el centro de nuestras casas. Jesucristo, queremos volver nuestros hogares cristocéntricos. Que todo lo que hablemos y lo que hagamos en nuestras casas, tú vas a estar escuchando, porque tú no eres invitado que llega de vez en cuando. Tú eres parte de nuestra casa. Tú no estás en un rincón de nuestra casa. Tú eres el Señor en nuestra casa. Y mi Dios, háblanos cada día. Y que seamos transformados a través de lo que la Biblia dice. Hoy traemos la convicción de que el Nuevo Testamento está vigente. El Nuevo Testamento no ha cambiado, Señor. Simplemente el Nuevo Testamento es lo que nos ayuda a entender a tu Hijo Jesucristo. Su venida, su muerte, su resurrección, la salvación que nos dio y su pronta venida, Padre. Bendice cada familia aquí representada y en el nombre de Jesucristo hablo salud, hablo prosperidad y hablo unidad. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, amado.